En contexto del proyecto de investigación de comunidad y diversidades en la escuela de la Universidad Abierta de Recoleta, nos encontramos reunidos en la Cátedra de Pedagogía y Política con la presencia ya de Yanaki Quiñones de la UAR, que tuvimos la oportunidad de conocerla en el curso de género y diversidades que brindamos en la primera parte del año. Y tenemos la presencia de Diego Cosio desde Colombia, politólogo, magíster y doctorando en educación. En pedagogía, me parece, o en educación. Ciencias de la educación. Ciencias de la educación. Y que contanos brevemente cuál es tu tema de tesis para también comprender cómo vas a encuadrar la charla de hoy, que le pedimos que nos oriente sobre el tema de violencia desde el autor que le está trabajando, que es Reyes Mate. Bueno, buenos días, tardes a todos. Mi tesis de doctorado es un análisis de la obra de Reyes Mate. Lo que intento hacer es traer la obra de Reyes Mate a las ciencias de la educación para actualizar pues como las discusiones alrededor de la pedagogía. Específicamente me centro en la formación ciudadana a partir de la memoria, una interpretación a propósito de la obra de Manuel Reyes Mate. Eh, un poco yo llego al doctorado con la idea de indagar por la formación en pensamiento crítico bajo el marco que establecen los organismos multilaterales como la OCDE, que nos hablan todo el tiempo de competencias siglo XXI, competencias socioemocionales y que ubican una competencia específica que es el pensamiento crítico. Entonces llegué pues como con la idea de investigar eso y cuando empiezo como a indagar de cómo se forma o cómo enseñar el pensamiento crítico, empiezo a ver que esto no es tan sencillo como parece y me voy como para el otro lado y termino haciendo un poco como una crítica justamente a este tipo de educación, ¿cierto? Entonces ahí encuentro a Reyes Mate y decido hacer la investigación en torno como a toda su obra. Reyes Mate es un filósofo, teólogo, no es un pensador del campo de la educación. Sin embargo, en su obra hay algunas referencias al problema educativo y lo que trataré o trato de hacer yo es como hacerlas más explícitas para aportar a la discusión pedagógica, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que trato de hacer, centrándome específicamente en la formación ciudadana. Bueno, yo preparé una pequeña presentación, voy a compartirle. La idea es, espérenme yo, bueno, me dicen si la logran ver. ¿Se ve? Bueno, listo. Entonces, el día de hoy voy a presentar, pues, a solicitud de Maru, el tema de la violencia, específicamente la violencia en Reyes Mate. Y para ello, pues, quisiera hacer como un encuadre de la obra de Reyes Mate. Reyes Mate es un autor que en principio lo que hace es cuestionar la modernidad, todos los valores que se instalan con ella. Él no niega, por supuesto, digamos, los avances en términos cuantitativos y cualitativos de la modernidad, es decir, pues el desarrollo científico, el hecho de que podamos tener internet, de que podamos desplazarnos rápidamente en aviones, ¿cierto? No cuestiona eso. Sin embargo, sí es enfático en mostrar que la modernidad también tiene un lado oculto. Esto es relativamente cercano como a las teorías decoloniales, y que ese lado oculto es el sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento que genera justamente una razón empobrecida. Él entiende por razón empobrecida una razón que ha dejado de lado el elemento teológico religioso, y que se ha reducido a ser una razón científica, ¿cierto? Entonces, la ciencia por la ciencia
cuyo único interés es, por supuesto, la novedad, investigar por investigar, y esto, por supuesto, advierte Reyes Mate que trae unos riesgos bastante grandes. Pues basta ver, por ejemplo, el tema de la carrera armamentista o el desarrollo nuclear, para ver cómo no todo desarrollo científico es bueno per se, y por el contrario, ese desarrollo científico pues también tiene unos costos que normalmente nosotros digamos, no nos sentamos a reflexionar y a cuestionar como, bueno, pero este costo, ¿qué implicaciones va a tener para la humanidad? Junto pues a la modernidad, entonces Reyes Mate habla de que el progreso se convierte en una ideología, donde lo importante es progresar, y nosotros en ese progreso pues solemos como desconocer que hay una diferencia entre lo que es el progreso técnico, material, y el progreso moral. La idea que se instala en nuestra sociedad a partir de la Ilustración es, por supuesto, la idea de que hay que progresar, y nosotros hacemos el vínculo progreso con progreso material y nos olvidamos de un progreso moral. Pues de hecho, las ideas ilustradas van a encontrar en un acontecimiento como Auschwitz y en todos los acontecimientos de genocidio una refutación, un cuestionamiento bastante profundo, y lo que señala Reyes Mate es, hombre, la lógica que hace posible Auschwitz es una lógica que persiste en nuestra sociedad, y por eso nosotros tendríamos que detenernos a pensar, bueno, ¿cómo Auschwitz fue posible? Y qué de lo que hacemos nosotros sigue haciendo posible que acontecimientos como ese se repitan. Entonces, ahí Reyes Mate hace un giro a la memoria y dice que el hecho de que lo impensable, Auschwitz, haya tenido lugar, se convierte en un punto de pensamiento. O sea, si lo impensable pasó, luego lo impensable es aquello que nos da a nosotros que pensar, ¿cierto? En tanto que esto existió. La recuperación del pasado nos va a permitir entonces diferenciar entre la facticidad, entendamos por facticidad el estado de cosas actual en el que nosotros vivimos, Reyes Mate también lo denomina lo dado, y la realidad. De la facticidad hacen parte los hechos, es decir, lo que es, mientras que en la realidad no solamente están contemplados los hechos, sino también los no hechos, esto es, los proyectos truncados en el progreso. Si nosotros tuviéramos que pensar en un ejemplo, podríamos hablar a propósito de Chile, lo que sucedió con la dictadura chilena, pensar la facticidad se instala con la dictadura, y la realidad es esa pregunta que nos invita a pensar, y es, bueno, ¿qué hubiera pasado si Allende hubiera podido gobernar sin que la dictadura se hubiera instalado, ¿cierto? Que esos proyectos truncados, de eso se ocupa la realidad, es decir, de los no hechos. ¿Cómo pensamos en términos de la realidad? Pues pensamos en términos de la realidad cuando nosotros hacemos una recuperación del pasado y pensar, hombre, ¿qué hubiera pasado? Y saber que en esos proyectos truncados, pues hay otras posibilidades de presente que normalmente no solemos ver. Siguiendo, porque además Reyes Mate es un gran estudioso de Walter Benjamin, establece una conexión entre progreso y barbarie, para decir que, por supuesto, todo, como diría Benjamin, todo documento de cultura es a su vez un documento de barbarie. El progreso que nosotros vemos es un progreso que ha sido cómplice de barbarie, ¿cierto? Y continuando con las tesis de Benjamin, pues cómo el estado de excepción es la norma para los oprimidos. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que ha progresado bastante en términos cuantitativos, no tanto en términos cualitativos, que excluye de los derechos a una gran cantidad de personas. Digamos, en todos nuestros países nosotros podemos ver la cantidad de gente empobrecida por un sistema que niega las oportunidades de la realización humana y que se presentan como el costo de ese progreso, ¿cierto? No tuvieron las condiciones, no tuvieron la suerte, simplemente quedan excluidos,
Y esto se da en paralelo a todo el progreso que vendemos o que se vende como lo deseable. Entonces, ahí hay un cuestionamiento, por supuesto, como a la democracia liberal y al tipo de sociedades que nosotros hemos construido, porque de una u otra manera el empobrecimiento y la exclusión son consentidas por nosotros, ¿cierto? Eh, Dice entonces Reyes Mate a partir de, digamos, él tiene como tres conceptos claves que, pues por supuesto, su obra gira en torno a la memoria, pero entonces la memoria nos conduce a tres conceptos claves que son el sufrimiento, las víctimas y la compasión. El sufrimiento, pues es por supuesto el daño de las víctimas. Las víctimas son el costo de ese progreso, son el costo de la historia. Eh, Vale la pena recordar a Hegel cuando dice un gran espíritu cuando pasa arrolla a inocentes florecitas. Entonces, todo el tiempo nosotros hemos justificado que para progresar hay que pagar un costo y ese costo es inevitable. Las víctimas de la historia entonces son el costo que el progreso reclama o el costo que hay que pagar para progresar y la sociedad ha naturalizado esto y al punto de que parece ya no ser un problema que existan las víctimas, ¿cierto? La compasión entonces sería la salida a esa lógica de producción y reproducción de sufrimiento y de víctimas que tiene que ver con el hacerse cargo del sufrimiento, reparar lo reparable y aquello que no es posible reparar, ahí es donde entra la memoria, porque si no es posible hacer justicia material, por lo menos sí hay que hacer una justicia hermenéutica. Y esto es, o esto pasa más bien por no olvidar ese sufrimiento, no olvidar esas víctimas y procurar que aquel sufrimiento que fue generado en el pasado no se repita, y ahí se conecta con el imperativo categórico de Adorno de que el propósito de la educación tendría que ser que Auschwitz no vuelva a suceder, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo se va conectando todo. Entonces, esta sociedad que nosotros hemos construido es una sociedad en la que existe una fractura social, esa fractura social es se muestra entre víctimas y victimarios o entre vencedores y vencidos. Claramente todos los seres humanos no gozan de los mismos derechos. Unos son los derechos en los que puede disfrutar quien ha sido vencedor de la historia y otros son los derechos de las poblaciones excluidas. Uno podría profundizar un poco más y decir que las personas excluidas de la sociedad simplemente no son portadoras de derechos. Aquí un poco, pues, hablando de ciudadanía, no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, no todas las personas, aunque tengan la libertad para expresarse, tienen algo que decir. Esto pasa, por supuesto, es una consecuencia de los sistemas educativos. Algunas personas mal formadas simplemente no tienen que expresar y aun cuando tengan que expresar, no tienen los medios para hacerse escuchar, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia claramente en la existencia de derechos y lo que muestra esto entonces nuevamente es la fractura social que existe en la sociedad. Esa fractura social afecta la convivencia, porque digamos sin justicia no hay paz, que lo hemos escuchado nosotros bastante, y afecta la convivencia en por lo menos tres aspectos, ¿cierto? El primer aspecto es el aspecto ético. Podríamos decir que el aspecto ético se relaciona con la manera como nosotros, los seres humanos, justificamos el sufrimiento, lo normalizamos, pues vamos por la calle, vemos un habitante de calle o un indigente, no merece nuestra mínima atención, pasamos de largo, no nos preguntamos por qué esta persona llegó a esa condición, simplemente decimos qué pecado, hay gente que está condenada o que le gusta la calle o no pudo conseguir un empleo, no se preparó lo suficiente, esa es la vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces vivimos en una sociedad que ha normalizado el sufrimiento y eso por lo menos, por supuesto, tiene una afectación ética. La segunda afectación es la afectación política y es
el hecho de que nosotros justamente hayamos normalizado este sufrimiento tiene una consecuencia y es la incapacidad para nosotros construir otro presente. O sea, simplemente lo que hacemos con nuestras prácticas y a través de los sistemas educativos es legitimar lo que existe, reproducir lo que existe y en consecuencia no hay aparentemente una salida a este sistema o a este mundo que nosotros hemos creado. Y la dimensión estética pasa, por supuesto, y se relaciona con la dimensión política y es, no hay posibilidad a la creación, ¿cierto? O sea, lo que hacemos nosotros es reiterar lo que existe, pero no solamente lo reiteramos, sino que cada vez que lo reiteramos, lo degeneramos más. Es como que cada vez creamos unas condiciones de inhumanidad más agudas o agudizamos más la inhumanidad en el mundo. Entonces vamos reproduciendo estos valores, no solamente no creamos un presente diferente, sino que el presente que se está creando es un presente donde se va degenerando la humanidad, donde se va degenerando esa condición humana, donde por supuesto cada vez perdemos más esa dimensión ética, nos separamos más. Para pensarlo en términos de comunidad, rompemos o fracturamos mucho más la comunidad. Por supuesto, esto significa agudizar esta fractura social. Y entonces aquí es donde viene la reflexión sobre la violencia. ¿Qué ha pasado entonces con la violencia en nuestras sociedades? Dice Reyes Mate que el problema de la violencia parte del gran prestigio que ésta tiene. Basta ver, por ejemplo, lo que es la Revolución Francesa para decir y para hacer ese vínculo como vea, los derechos que tiene el ser humano son derechos productos de unas conquistas, estos no son otorgados de manera benevolente por los gobernantes, sino que le ha tocado a la humanidad luchar y resistir por alcanzar sus derechos. La Revolución Francesa se marca como ese gran acontecimiento donde nos muestra que es a través de la violencia que nosotros podemos obtener los derechos y cuando lo vemos en retrospectiva, a partir de estos acontecimientos revolucionarios, pues se empiezan a generar otros acontecimientos revolucionarios, entonces los procesos de independencia en América Latina, la idea de que toca salir a la calle, de que toca confrontar la autoridad, de que toca acudir a la violencia para poder obtener algo, lo único que muestra es que la violencia tiene una gran legitimidad en nuestras sociedades, ¿cierto? Por eso, en la medida en que la violencia tiene esa legitimidad y que pareciera ser la única forma como nosotros podemos obtener algún beneficio o algún derecho, hace que las víctimas sean justificadas y presentadas como el costo de hacer historia, de construir la historia. Reyes Mate cuestiona además el papel que ha tenido la filosofía y si se quiere la educación en todo este proceso, porque dice, la filosofía se ha ocupado más de blanquear la violencia, de presentarla como algo inevitable, recordar, por ejemplo, el planteamiento que hacía Marx de que la violencia es la partera de la historia y no se ha ocupado, por lo menos no de manera sistemática, de pensar cuáles son los costos de esa violencia y cómo podríamos construir un mundo donde las cosas que soñamos no sean construidas a partir de la violencia. Entonces sabemos mucho de legitimar la violencia, sabemos muy poco de cuestionarla y sobre todo de fundamentar otra salida diferente a la violencia. Dice además Reyes Mate que en nuestras sociedades nosotros no podemos perder de vista que el sufrimiento es una forma de violencia. Y eso, por supuesto, nos interpela a todos porque el sufrimiento está en la base de nuestra sociedad. Nosotros no hacemos más que producirlo y reproducirlo. Ahí está. Y ese sufrimiento, que en su gran mayoría es injusto, es una forma de violencia.
Pero nosotros, como decíamos, como decía ahorita hace un momento, cuando hablaba del elemento ético, nosotros hemos normalizado la existencia de ese sufrimiento. De hecho, el problema es tan grave que aun cuando nosotros nos oponemos a ciertas expresiones de injusticia, hay otras situaciones de injusticia a las cuales no respondemos, frente a las cuales miramos para otro lado, y eso ya nos hace a nosotros, por acción o por omisión, nos hace cómplices, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, digamos, trayendo a Reyes Mate, podría decir, es un asunto epistémico. Lo que se juega con la violencia es un asunto que en la base, en la fundamentación, es epistémica. Listo. ¿Qué podemos decir además de la violencia? La violencia se presenta en nuestras sociedades como una consecuencia de la supremacía del yo, tiene que ver incluso con las bases mismas de nuestra sociedad, y aquí vale la pena retomar a Kant con el imperativo categórico. Pues claro, el imperativo categórico dice obra de acuerdo a aquella máxima que lo que tú quieras puede ser una máxima universal o pueda tener aplicación y validez universal, pero ahí ya hay un problema, y es porque el individuo en soledad, que además es el individuo, el imperativo, el individuo kantiano, que está pensando si aquello que va a hacer puede tener una aplicación y una validez universal, es un individuo que está en soledad, ¿cierto? Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque este individuo no tiene la capacidad, y nunca la va a tener, de tener a la totalidad de la humanidad en su cabeza al momento de hacer la reflexión sobre lo que él considera correcto. Entonces Kant dice, obra por deber, ¿cierto? Y este obrar por el deber es el deber que el individuo considera que es lo que debe hacer, pero es un individuo que considera que lo que debe hacer es por lo que él considera, y nuevamente no tiene la capacidad de responder o de tener a la totalidad de la humanidad, que entre otras cosas es diferencia, es alteridad, es conflicto, no tiene la posibilidad de tener todo eso en su cabeza a la hora de establecer el juicio, de decir esto es lo correcto. Por eso, además trayendo, si se quiere, a Levinas, cuando decía, bueno, ¿cuál es el vínculo entre el fascismo y el liberalismo? Pues el vínculo es que ese culto a la libertad nos hace creer que todo lo que pensamos y que podemos hacer, lo queremos concretar, ¿cierto? Como la libertad es el valor supremo, pues por supuesto que todo lo que me permita a mí desplegar esa libertad, yo tengo que hacerlo, aunque eso suponga negar la existencia del otro. Hay entonces una legitimidad de la exclusión. Nosotros, pues la mera existencia de la ciudadanía es legitimar la exclusión, porque pues claramente una cosa es el ciudadano argentino, otra cosa es el ciudadano español, otra cosa es el ciudadano chileno, otra cosa es el ciudadano colombiano. Cada tipo de ciudadanía tiene un conjunto de derechos más o menos buenos, ¿cierto? Que se diferencian. Pues basta ver lo que sucedió en Estados Unidos con el derecho al aborto para decir, pues allá se negaron unos derechos que probablemente en un país como Colombia ya están, o en un país como Argentina ya están, pero que hay otros países donde esto no está. Entonces la idea misma de ciudadanía lo que hace es legitimar la exclusión de derechos en principio, pero también de humanidad, ¿cierto? Pues un ciudadano de un país empobrecido, no sé, pensemos en un ciudadano de Somalia, no tiene, por supuesto, las mismas garantías, los mismos privilegios o el mismo estatus y reconocimiento que tiene un ciudadano holandés, ¿cierto? Para dar otro ejemplo, el asunto de las visas en los países latinoamericanos. Nosotros no tenemos la posibilidad de desplazarnos a cualquier país europeo o a los Estados Unidos. Toca
recurrir a los papeles para poder que se nos reconozca ese derecho. Sin el papel no existen estos derechos. Y acá entonces el problema de la violencia es un problema de la cultura. Esa cultura pasa nuevamente, nos devolvemos a la lógica moderna, el progreso por el progreso, los valores que nosotros tramitamos y promovemos, o que promueve la cultura, que nosotros heredamos al ser hijos de la modernidad y que de una u otra manera nosotros seguimos produciendo y reproduciendo. Estamos hablando de educación, entonces tendríamos que decir, nosotros reproducimos las lógicas de hay que estudiar, hay que obtener un título universitario. Esos títulos además son una forma de segregación social. La misma evaluación es una forma de diferenciar entre quienes son vencedores y quienes son vencidos. Vamos clasificando y estratificando la sociedad, y si la educación no es exitosa en eso, por ahí leía en estos días, decía como algo, una frase que decía algo como, dejad, aprobadlos a todos, que el mercado se encargará de clasificarlos, y nosotros, pues cuando decidimos entrar a las lógicas institucionales y educativas, pues de una u otra manera estamos reproduciendo estas mismas lógicas de exclusión, de yo estoy acá y ustedes o otros están abajo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, el problema es un problema mucho más profundo. La crítica que hace Reyes Mate es una crítica aguda que tiene que ver con las bases mismas, o con la matriz del pensamiento. No es un cuestionamiento a la violencia explícita solamente, pues porque la violencia explícita lo único que está mostrando, digamos, esta más bien es una consecuencia de un problema mucho más de fondo que tiene que ver con la forma como nosotros procedemos. Y digamos, si tuviéramos que profundizar, parte de este problema pasa por la forma, por el idealismo y por la forma como nosotros pensamos. Entonces, el concepto, pues nosotros, digamos, en la academia, en la filosofía, trabajamos o operamos a partir de conceptos. Pero un concepto lo que hace es recoger la esencia de lo que nosotros queremos expresar. Y Reyes Mate se pregunta, ¿y aquello que no es la esencia, entonces qué? Aquello que no es la esencia, entonces es una cosa superflua, es una cosa que puede ser desechada, es una cosa que puede ser eliminada. Entonces, cuando nosotros en un concepto estamos privilegiando algo, también estamos excluyendo algo, y ahí, en esa misma operación de pensamiento, ya hay un fundamento de la violencia, porque nosotros estamos legitimando que hay cosas que merecen ser desechadas. Esto luego se lleva a la sociedad y que nosotros pues podremos pensar, claro, ahí no, esas personas deben ser desechadas. Entonces es como el problema, digamos, social entre la mayoría y la minoría, como la mayoría le exige a la minoría, usted quiere pertenecer, asimílese, es decir, renuncie a sus valores, renuncie a esas cosas que lo hacen diferente o que te hacen diferente, y adopte la cultura hegemónica, los valores dominantes, para usted poder estar integrado en la sociedad. Si usted no acepta esos valores hegemónicos, todo el tiempo usted será una minoría sobre la cual no se pueden o a la cual no se le garantizan la totalidad de derechos, ¿cierto? Simplemente, ¿por qué? Porque es una minoría, es algo que no cumple con todo lo que nosotros consideramos esencial, constitutivo de la cultura, de la nación, etcétera, etcétera. Entonces no le podemos dar todo el reconocimiento debido. Entonces, por eso digo que es una crítica mucho más profunda, es una crítica de carácter epistémico. Listo. ¿Cómo contamina esto la violencia a la política? Entonces, Reyes Mate, recuperando un ensayo también de Benjamin que lleva por título Para una crítica a la violencia, en el cual Benjamin muestra que la violencia crea el derecho,
Entonces, nuevamente, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces uno dice, vea, la violencia crea el derecho. Pero además, la violencia no solamente crea el derecho, sino que la violencia conserva el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho absorbe esa violencia y luego lo que hace es difuminarla o irradiarla a toda la sociedad, y es donde vemos nosotros la tensión que existe entre pueblo y Estado. Esto lo mostraba Rosenberg un poco de la siguiente manera. Los pueblos tienen ciertas dinámicas orgánicas de funcionamiento en el cual la transformación y el cambio es normal, ¿cierto? Esto hace parte de la vida social, de la vida misma, el cambio. El Estado, por otra parte, es una figura rígida que quiere conservarse, que quiere conservar el poder. Si lo llevamos a términos de ciudadanía, los ciudadanos constantemente estamos reclamándole al Estado una ampliación de nuestro marco de derechos, y lo que hace el Estado con frecuencia es decirnos no, no, no. Si pedimos educación gratuita, el Estado responde, no hay presupuesto. Si pedimos salud gratuita, el Estado responde, no hay presupuesto. Entonces, a la mayor demanda de derechos, lo que hace el Estado es responder diciendo no, no, no. Y aquí se crea, por supuesto, un conflicto que la forma como se dirime normalmente es a través de la violencia. Entonces salimos a marchar, el Estado saca la autoridad, reprime la marcha, dependiendo el carácter y la organización de la marcha y el tipo, por supuesto, de reivindicación, pues eso va a tener cierto resultado. Entonces se logra, yo no sé, deponer un presidente, derogar una ley, generar un acuerdo, ampliar los derechos, reducirlos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo hay una constante tensión, una lucha entre ese funcionamiento orgánico del pueblo, ¿cierto? La vida del pueblo es sujeta o estará siempre en constante transformación, y el Estado, por otra parte, quiere como asentarse y conservarse a sí misma. Y listo, ¿cómo opera entonces ese vínculo también entre violencia y derecho? Pues el Estado es quien tiene la autoridad para legitimar qué violencia es legítima y qué violencia no es, para juzgar qué violencia es legítima y qué violencia es ilegítima. Entonces, violencia legítima es que los cuerpos de seguridad repriman una marcha. Violencia ilegítima es que los manifestantes quiebren un vidrio o salgan a congestionar la ciudad porque decidieron tomarse una vía. Eso es ilegítimo. Entonces, nuevamente, el Estado es quien tiene esa capacidad de juzgar, pero el poder que tiene el Estado es un poder que ha llegado a través de la violencia, ¿cierto? Listo. Ahora, ya para ir cerrando, ¿qué pasa entonces con la educación? La violencia, de la misma manera que contamina la política, también contamina la educación por lo menos, digo yo, como tres aspectos. La primera es que lo que hacemos nosotros en educación es reproducir la lógica. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, pensar en el currículo, en nuestros planes de estudio. El mercado está demandando programadores, entonces hay que transformar la educación de tal modo que lo que nosotros estamos formando en nuestros colegios y universidades es personas con las denominadas competencias siglo XXI, los nuevos lenguajes. Entonces tenemos que enseñarle a programar a los jóvenes porque eso es lo que está demandando el mercado. Carreras, por ejemplo, como sociología, antropología, filología, incluso la misma filosofía, se ven en un constante riesgo, porque la pregunta que hace el mercado y, si se quiere, la sociedad es, pues, ¿cuál es la tasa de ocupación? ¿Cuál es la rentabilidad de estas carreras? ¿Cómo le aportan al Producto Interno Bruto? Etcétera, etcétera. Eso no es rentable. Entonces vamos cerrando facultades de sociología, de humanidades en general, porque eso no responde a la lógica del comercio.
Y nosotros entonces dentro de los sistemas educativos pues vamos enseñando lo que se nos dice que debemos enseñar. Entonces cada vez se enseñan más cosas técnicas, además con esta lógica de la razón empobrecida, de lo que importa es el, esa razón científica. Entonces cada vez hay que enseñar STEM, hay que enseñar competencias socioemocionales, que como diría Daniel Brailovsky, hay además un riesgo con este tema de las competencias socioemocionales que no son otra cosa que preparar al individuo para que en un lenguaje además administrativo gestione sus emociones en un mundo de incertidumbre donde probablemente tengas que cambiar de trabajo varias veces al año o a lo largo de tu vida, y en cualquier momento te pueden despedir, etcétera, etcétera, y usted tiene que gestionar esas emociones, pero la gestión de las emociones tiene como un propósito además como pacificador, pero pacificador en el sentido de la paz del vencedor, es decir, que usted no se oponga, no resista y no explote ante la injusticia que existe y persiste en el mundo. Pues, eso es una primera consecuencia a la educación. La segunda tiene que ver, por supuesto, con la mímesis y es, claro, desde la antropología histórico-pedagógica, uno de los elementos de la formación es la mímesis o la imagen o, si se quiere, el ejemplo. Eh, nosotros educamos, pero también educamos con el ejemplo, entonces la figura de, bueno, ¿qué es lo que está mandando la parada? Pensar, voy a dar un ejemplo en Colombia, cuando uno habla con los jóvenes, ya muchos de ellos quieren ser youtuber. ¿Por qué? Porque los youtubers, además de que son muy famosos, son millonarios o ganan mucho dinero, entonces qué bueno ser youtuber. Entonces todos queremos ser youtuber. Esa diferenciación además entre realidad y facticidad que hacía hace un momento, nosotros vivimos en el mundo de lo fáctico y el mundo de lo fáctico es la imagen que se instaura dentro de la idea formativa, por lo tanto, no solamente el sistema educativo se ajusta a ese orden fáctico, sino que lo que el individuo quiere es tener o cumplir con el estándar, ser o hacer parte de ese estándar que impone lo fáctico, ¿cierto? Entonces, cada vez menos personas además quieren estudiar sociología, antropología, filosofía, si se quiere hasta música, porque eso no da plata, ¿cierto? Eso no permite enriquecerse, es mejor ser youtuber, es mejor ser médico, es mejor ser abogado. Voy a poner un ejemplo de Colombia. Yo creo que Colombia es uno de los países del mundo donde más abogados existen, porque en las telenovelas siempre se vende al abogado como una persona exitosa. Entonces, aquí todas las universidades, que además hay un montón, tienen facultad de derecho. Cuando digo que hay un montón es porque hay un montón de universidades que nosotros denominamos de garaje, o sea, universidades que operan es como una empresa, la calidad es pésima, pero la gente obtiene un título de una manera relativamente fácil, obviamente pagando grandes sumas de dinero, y todas tienen una facultad de derecho, porque qué bacano y qué bueno ser abogado. Entonces, la idea de la mímesis ahí entra a operar bastante fuerte. Y en el concepto de formación hay como dos connotaciones, y es la formación por un lado es emancipación, liberación del ser, pero por otro lado también es conservación de la cultura, ¿cierto? Y esta conservación de la cultura se hace a través, por supuesto, de los sistemas educativos. Entendemos educación como la transferencia de un conocimiento de una generación vieja a una generación joven, ¿cierto? Que busca, digamos, transferir ese conocimiento, pero que en ese proceso de transferencia también viene implícita, por supuesto, la conservación de valores. La formación, por supuesto, se vale de la educación, pero también la educación se vende como la posibilidad de emanciparse, de ser libre, de situarse por encima, de trascender esa mera reproducción, de apropiarla, y con esto también quiero decir, pues enriquecerla. Adorno, en sus escritos sociológicos, tiene un capítulo
que habla de la pseudocultura. Dos profesores colombianos, Andrés Klaus Runge y Juan David Piñeres, cuando hacen una traducción de este capítulo de la pseudoformación de Adorno, dicen, realmente Adorno no está, no podemos traducir la palabra en alemán, se me escapa, no sé, como la pseudo-Bildung. Bildung en alemán es como cultura y a la vez formación, de hecho porque uno se forma en cultura. Entonces dicen los profesores Andrés Claus y Juan David Piñeres, la traducción no es pseudocultura, sino pseudoformación y semiformación, perdón. Y es semiformación porque lo que persiste en la educación hoy en día no es la idea de emancipar al ser humano, sino la idea de conservar lo que está, ¿cierto? Pero ¿por qué conservamos lo que está? Porque el orden fáctico, los valores digamos, los valores que heredamos de la ilustración y de la modernidad, la lógica del progreso, que es el progreso por el progreso, el hombre al servicio del progreso y no el progreso al servicio del ser humano. Esa es la lógica que se ha impuesto y esa es la lógica que nosotros, nuevamente volviéndome al primer punto, reproducimos a través de la educación. Listo. Entonces, una reflexión ya a propósito de la violencia en la escuela. Si nosotros vamos a la exposición que hace Johann Galtung del triángulo de la violencia, entonces Galtung nos dice, vea, hay tres violencias, hay una violencia directa, hay una violencia cultural, hay una violencia estructural. La violencia directa, por supuesto, es la que más nosotros vemos en la sociedad. Si vamos a la escuela, el bullying, que es una expresión de violencia directa, tiene un componente, claro, de violencia cultural, de un montón de actitudes y prejuicios que existen en la sociedad hacia las personas que son diferentes, no sé, hacia la mujer, por cuestiones de raza, de sexo, de orientación sexual, etcétera, etcétera, de nacionalidad. Hay una violencia estructural y Reyes Mate, por lo menos es la interpretación que yo hago, decimos, sí, claro, hay estas tres violencias, pero hay una violencia más fuerte que está instalada en nuestra sociedad y es la violencia de la indiferencia, ¿cierto? Y esa violencia de la indiferencia tiene que ver con que nosotros hemos normalizado la lógica de la exclusión, con que nosotros hemos normalizado el sufrimiento que se presenta en nuestras sociedades, con que nosotros hemos normalizado la injusticia. Y claramente, matizo un poco, algunas injusticias nos asombran, nos aterran, nos interpelan, y otras no tanto. Y ahí ya hay un problema, y el problema es, por supuesto, de la manera como nosotros respondemos a esa injusticia. La salida que encuentra Reyes Mate, en principio, yo diría, es la compasión, pero si tuviéramos que profundizar alrededor de la compasión, tendríamos que decir que lo que Reyes Mate plantea es las categorías tradicionales para pensar la política, la educación, no solamente están agotadas, sino que son parte del problema. O sea, entonces, una categoría de la política, la ciudadanía. Ya expliqué por qué la ciudadanía es un problema. Entonces, una categoría del sistema educativo, digamos, es la escuela enmarcada dentro de un sistema de mercado, que el mercado impone las pautas a la escuela y que nosotros reproducimos en eso. Entonces, hoy en día pesa más sobre los sistemas educativos una categoría como las competencias, el desarrollo de competencias, que el desarrollo moral, por ejemplo. Entonces, los aspectos morales han sido relegados a un segundo plano porque lo que más interesa es formar para el trabajo, es formar para responder a la lógica de la sociedad.
En ese sentido, resulta poco probable que nosotros podamos afrontar problemas propios de la escuela cuando nosotros estamos sacando de la escuela los elementos centrales de la humanidad. Entonces, un ejemplo concreto, pues en nuestras sociedades la droga, el suicidio, el sexo son temas centrales, pero la escuela saca de las aulas la discusión sobre las drogas, la discusión sobre el suicidio, la discusión sobre las relaciones sexuales de maneras no convencionales, ¿cierto? Y aquí ya se presenta entonces ese problema. Nosotros queremos imponer Vale. esa, que la escuela Poneme ahí, no aparece la en la laves. lógica Ponela que les así como presentaba está. ahorita entre pueblo y Estado, la escuela aparece como si fuera el Estado inamovible, rígido, que está en una desconexión de las dinámicas sociales y que la única manera como se conecta con esas dinámicas sociales no es a través del desarrollo moral que ha quedado relegado, sino a través de edúquese para responder a los retos de esta sociedad. Yo dejaría por acá para que tengamos como un espacio de discusión y bueno, no sé, escuchar sus impresiones. Yo quería hacer no sé si es una pregunta y una pequeña reflexión, ¿no? Primero agradecerte Diego, porque la verdad que fue clarísima la exposición. Yo personalmente no conocía a la autora Reyes Mate, así que estoy aprendiendo algo nuevo y bueno, el agradecimiento por eso, ¿no? Me parece muy clara la idea de plantear que en la racionalidad instrumental, que es la lógica que prevalece en nuestras sociedades capitalistas modernas, hay un trasfondo bélico, ¿no? O sea, la racionalidad instrumental tiene incorporada de manera inherente una lógica bélica. Esa famosa frase de von Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios, podríamos reformularla más fuerte, decir que hay una identidad entre guerra y política, entre guerra y mercado. No es casual que los gerentes de las multinacionales leen a Sun Tzu, ¿no? El que fue el origen del pensamiento estratégico, hoy se lee mucho más en las grandes corporaciones transnacionales que inclusive en las academias militares o en los partidos políticos. Pero la pregunta era, yo mientras te escuchaba hablar sobre todo lo que planteaba Reyes Mate, lo que vos traías del conflicto entre pueblo y Estado, a mí me vino a la mente lo que decía Nikos Poulantzas acerca de que el Estado es un campo de disputa entre distintas fuerzas, entre distintos bloques sociales, ¿no? Es la condensación, hay una materialidad, el aparato del Estado tiene una materialidad, pero que esa materialidad refleja un estado de enfrentamiento y de relación de fuerzas entre distintos bloques. Entonces, la pregunta o el planteo sería cómo poder llevar adelante una crítica que apunta hacia la emancipación, hacia pensar la educación en función de la emancipación, la educación y otras áreas de la vida social, para salir de esa lógica bélica, ¿no? Pero al mismo tiempo llevar adelante una confrontación, porque, digamos, vos decías, bueno, el pensamiento humano como operación ya tiene el germen de la guerra porque yo me focalizo en una cosa y niego otra. Y ahí ya tenemos el germen del enfrentamiento. Pero digo, ¿cómo llevar adelante un proceso de transformación, de interpelarnos, de autocriticarnos, de pensar nuestros vínculos en una lógica que no sea bélica, donde no haya enemigos, pero al mismo tiempo tener que confrontar contra otros sujetos sociales que sí sostienen esa lógica bélica, ¿no? Es como una paradoja. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, es muy claro. La salida que encuentra Reyes Mate, bueno, en principio decir, eh, eh, ese es el meollo del asunto, ese es en serio el problema que tenemos nosotros, porque digamos, tenemos el diagnóstico, la salida no va a ser tan fácil. Eh, Reyes Mate antepone 4 virtudes: igualdad, justicia,
Mm, igualdad, justicia, se me escapa en este momento la tercera, compasión y responsabilidad. Entonces lo que va a decir es, bueno, la única manera de interrumpir esta lógica es que nosotros no la reproduzcamos, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos que dejar la violencia, responder al sufrimiento y la manera como entendemos la respuesta al sufrimiento es hacernos responsables del sufrimiento, ayudar y esperar, apelando a la mímesis, que el hecho de que nosotros nos hagamos responsables del sufrimiento del mundo inspire la interrupción de otros de ese sufrimiento, ¿cierto? Esto es totalmente contrario a la lógica de hay que poner la otra mejilla. No, nosotros no vamos a poner la otra mejilla, nosotros vamos a interrumpir esa lógica de poner la otra mejilla y es responder a ese llamado que hace la víctima, ¿cierto? Porque la víctima además está gritando que quiere ser escuchada, que quiere ser recuperada, que quiere ser reparada. Y por eso Reyes Mate dice, vea, hay que reparar lo reparable cuando se trata de una reparación material. Y cuando ya la víctima no está, porque hay víctimas que ya no están, lo menos que podemos hacer nosotros es tenerlas presente y obrar de una manera que esas víctimas no se produzcan más, ¿cierto? Es lo único que podemos hacer. Entonces, esto pasa, pues si se quiere, es como una respuesta muy individual, pensar más en términos de construcción de comunidad. Yo tengo una reflexión además muy particular y es, la salida para esto es pensar en otra política o pensar por fuera de la política, ¿cierto? Pensar por fuera del Estado, porque el Estado mismo es violento. El Estado mismo es violento, entonces tendríamos que pensar en formas organizativas, comunitarias, internas, o sea, orgánicas entre nosotros, que se alejen de esa dimensión estatal, porque esa dimensión estatal es violenta en sí misma. Y esto, por supuesto, es un desafío tremendo que pasa por hacer una lucha epistémica, por transformar conciencias y dar ejemplo. No sé si fui claro ahí con la respuesta. Sí, sí, clarísimo. Inclusive me remetía un poco a lo que fue o es el movimiento de derechos humanos en la Argentina, ¿no? En la lucha de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, porque es una lucha no violenta, es una lucha por justicia, si bien está dentro de la lógica estatal, porque el reclamo de justicia es el juzgamiento y la cárcel, ¿no? Para los genocidas, pero no responde con la violencia directa. Son víctimas que no responden con la violencia directa que sí sufrieron ellos, ¿no? Entonces un poco está emparentado esto que vos decís o que plantea Reyes Mate, está emparentado con la lucha y de muchos movimientos sociales, ¿no? Claro, y pensar en las madres de la Plaza de Mayo también es pensar que ellas de cierta manera se salen de la lógica estatal porque parte de su reclamo es verdad. O sea, Claro. interesa incluso más que la cárcel. Por supuesto, la cárcel es una instancia, pero en principio lo que se reclama es esa justicia hermenéutica, ese conocer la verdad, cómo llega a ellas, cómo puede llegar la reparación con la verdad. Y La la verdad, memoria claro, también como puente, como herramienta eso. también para construir eso, ¿no? Y eso implica, además en términos de reconciliación de esa fractura, que el victimario pida perdón, pero no un perdón político conveniente, de estamos muy arrepentidos, sino que realmente se arrepienta y pida perdón, porque con un arrepentimiento genuino es que el victimario puede decir, su hijo está enterrado o está en tal parte, o esto fue lo que pasó, actuamos de esta manera por esta... Es decir, el arrepentimiento conduce a la verdad. Sin el arrepentimiento del victimario, no es posible la reconciliación social y no es posible, por supuesto, la reparación a la víctima, que en este caso sería también hacer justicia a la víctima. Sí, igualmente, primero de todo, digo, súper gracias. Esto es un poco diríamos, como el atajo
cuando tenemos a alguien que ya tiene como muy masticado un tema, entonces parece súper simplito porque nos lo diste en 40 minutos y uno se queda tan ancho porque piensa que ya entendió algo de Reyes Mate, ¿no? Está buenísimo eso, súper gracias. Además, decirte que ya sos youtuber, porque esto se va a subir a YouTube, o sea que, bueno, estamos dentro de las lógicas. Por tercera cosa, decirte que yo creo que justo hablaron de las madres y ahí simbólicamente hay un montón de cuestiones que tienen que ver con algo totalmente opuesto al patriarcado, porque eran madres pidiendo su única verdad de ser madres, girando circularmente en una plaza que es la plaza que fundó la Argentina. O sea, simbólicamente supieron gritar desde lo más diríamos, no quiero decir original porque no existe el original, lo genuino, pero me parece que desde lo simbólico, desde lo más profundo de lo simbólico, del fun, ¿no? Si es que hay algún fun a donde pararnos. Y yo creo, con esta respuesta que vos diste, en cuanto a la mímesis, yo tengo una pregunta, pero creo que la vuelta, y te lo tengo que responder desde el punto de vista político, no está fuera de la política, pero sí está ubicado en una cuestión que tiene que ver con la estética, que es la creatividad. Cuando diste la dimensión estética, digo, creo que es el único componente que hay que nutrir para que esto pase. Claro, me encantó, fuiste a un montón de lugares que refuerzan lo epistémico, ¿no? Esta cuestión de que ya no hay solamente una cuestión epistémica, sino una cuestión ética funcionando con las neurociencias, con la tipificación de las emociones, el control de las emociones de una manera muy categórica. Mi pregunta va a ir a un concepto que vos diste y que para mí es como la clave a donde no, me gusta como bucear y dar vuelta. La vez pasada estuvo José Máximo comentándonos desde Pierre Bourdieu, que es donde yo el tema de reproducción lo venía latiendo y demás, que es en esto que vos decís reproducción, ¿no? Esta restitución, esta reproducción. ¿Cómo desarmamos esa reproducción? Porque primero de todo, cuando vos hablabas de lo estático del Estado, no nos vayamos del lugar que la escuela es tan institución como el Estado. Entonces, realmente que la escuela esté caminando por el mismo camino no me da sorpresa. Recojo lo estético y pienso esta reproducción. Pero vos diste al principio, voy a tomar mis notas, permiso, nombraste otra cosa, no dijiste reproducción, que me pareció interesante porque a veces la semántica nos abre un poco y eso es lo genial de escuchar a otros y a otros. Que diste por otro lado, ¿no? Sería producción, porque yo hablo de producción y reproducción. Sí, puede ser, la diferenciación es como de presentación y representación a nivel, una cosa así, ¿no? Calculo. Sí. Me gustaría que fueras ahí, producción y reproducción, ya que lo sacaste para hacer la diferenciación, porque ahí le estamos jugando a la escuela, esa es la operación de la escuela. ¿Cómo? Listo, entonces, producción. En principio la producción aparece por la lógica del progreso, ¿cierto? La lógica del progreso es, para progresar, alguien tiene que pagar el costo y el costo del progreso son las víctimas. Entonces, nosotros todo el tiempo, el progreso mismo, la historia, el desarrollo de la historia misma, produce víctimas, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo concreto. Hay que hacer una avenida, en esa avenida hay un barrio de personas que tienen unas raíces, unos modos, unas prácticas culturales específicas del territorio, pero en nombre del progreso hay que derribar ese barrio porque por ahí va a pasar una gran autopista. Entonces se producen víctimas. La reproducción pasa ya por lo que nosotros, además ya en el plano individual y social, legitimamos, y es nosotros, al permitir que esta lógica exista,
en la sociedad, nosotros todo el tiempo estamos legitimando que se haga otra vía y que se reproduzcan más, es decir, no aprendemos de esa lógica de producción de sufrimiento, sino que simplemente la hemos normalizado tanto que eso comienza a reproducirse en toda la sociedad, en todo el mundo, a esferas locales, nacionales, internacionales, y ahí está, ¿cierto? Entonces nosotros aportamos a eso. Ahora, pensar en la interrupción de eso, o sea, cómo paramos esa producción y reproducción. La respuesta de Reyes Mate podría ser la siguiente, vea. Si la producción y reproducción de las víctimas se da porque todos miramos para otro lado, cuando eso está pasando, la interrupción de esa reproducción pasa entonces porque nosotros no miremos para otro lado, sino que nos hagamos responsables de ese sufrimiento y digamos, venga, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Es decir, escuchemos el llamado de la víctima, nos solidaricemos, tengamos compasión, nos pongamos como en su lugar y digamos, aquí hay que hacer justicia, ¿cierto? Si nosotros no hacemos justicia y no buscamos la justicia de las víctimas, nosotros somos parte del problema. Y por eso digo que es un problema epistémico, porque normalmente nosotros miramos, o la sociedad en su conjunto, pues cuando digo nosotros hablo de la sociedad, lo que hace la sociedad es mirar para otro lado, ¿cierto? Y por eso somos cómplices, por acción o por omisión, pero somos cómplices. ¿En qué momento podemos detener esa reproducción? En el momento que nosotros dejemos de ser cómplices. Esto me lleva a otro planteamiento de Reyes Mate, y él dice, pues, entre víctimas y victimarios hay una diferencia que tiene que ver con la culpa, y cuando lo llevamos a la sociedad, una diferencia entre culpa y responsabilidad. El culpable del sufrimiento siempre será el victimario, pero la responsabilidad social, ¿cierto? Entonces la culpa es individual, la culpa es del victimario, pero hay una responsabilidad social que permitió que ese victimario operara de esa manera. Luego, ¿cómo interrumpir esa lógica? Siendo responsables, asumiendo la responsabilidad que nosotros tenemos y decir, no queremos que se reproduzca esto más, ¿cierto? Entonces el camino, por supuesto, es difícil, porque además es como combatir la lógica del sistema, hacer frente a esto y decir, no, no más. Yo opero bajo otras lógicas de pensamiento. Ahora, cuando mencionás esta operación, ¿no? Como este trayecto, en donde escucho muchísimo a Levinas atrás en la cuestión indelegable del otro, de hacerse cargo del otro y demás, estaba pensando en Estados Unidos, ¿no? Ellos ven que hay una injusticia en una sociedad como la afgana, con los talibanes, entonces lo social parece que empieza a emerger por otras cuestiones, termina siendo una conflictiva a nivel macropolítico, por lo tanto terminamos diciendo, bueno, hay que invadir y les vamos a dar a esta gente un espacio de justicia y orden y toda esta cuestión, ¿no? Ahora, esta justicia, por algún lado, es occidental. Porque, a ver, vamos a decirlo, lamentablemente Reyes Mate, como la mayoría de nuestros aparatos críticos, son occidentales, se creen muy universales, pero terminan siendo muy eurocéntricos. Y el aparato simbólico que tiene Afganistán es totalmente oriental, es otra historia. Esta cuestión es muy evangélica en el fondo, ¿no? Muy cristiana, de pensar que podemos poner justicia y llevar justicia, que la justicia es universal y es única. ¿En dónde entran estas peculiaridades que tienen que ver con identidades más profundas, ¿no? Como en el mapa de Reyes Mate, ¿no? Porque si no somos bueno. adalides de justicia en todas partes, ¿entendés? Entonces vamos a los pueblos originarios nosotros a contarle cómo hacer para que no se peleen los mapuches de la Argentina con los mapuches de Chile. Aunque son todos mapuches, no importa, pero viste cómo es esto, ¿no? Como son medio bárbaros, nosotros vamos cada uno con la Constitución de Argentina, la Constitución de Chile, los organizamos, ¿no? Pero te lo llevé a un extremo porque creo que hay una parte en lo extremo, y ahí me da risa porque
Me doy cuenta que el único que habló de esto era Dussel, y yo digo, que yo viniendo de ciencia de las religiones, escuchando tantas religiones y tantas cosas, digo, pucha, es como que nadie pensó y se descentró pensando en Oriente desde Oriente, ¿no? Por eso te puse un extremo otro, como puede ser el mundo afgano, que siguen hablando de que le ganaron a Alejandro Magno hasta el día de hoy, y ese es un orgullo para ellos, ¿no? Entonces, es un otro muy otro. ¿Qué pasa con Reyes Mate en esto? Bueno, listo. Hay como dos cosas. En principio es que no, no recuerdo en este momento en qué texto lo plantea, pero él hace una reflexión de este tipo. Los países desarrollados no van a tener paz o no van a estar tranquilos si siguen perpetuando la exclusión en los países en vía de desarrollo, del tercer mundo, etcétera, etcétera. Entonces, la paz requiere justicia. Y eso pasa porque estos países o estas potencias cambien el chip y entiendan que ellos son responsables de la injusticia y tienen que responder o asumir esa responsabilidad para poder interrumpir esa lógica de la injusticia, ¿cierto? Entonces, un poco, claro, la ayuda de Estados Unidos a Afganistán, pues eso es, yo diría, eso es un pañito de agua tibia, eso es una medida estética, si se quiere ahí una mera apariencia, que realmente no va a la cosa misma, que la cosa misma es creada por la misma dinámica de poder y de injusticia que crean estas potencias, ¿cierto? Entonces, claro, otro ejemplo, un país como Canadá vive muy bien a costa de la explotación de las minas de otros países, luego después devuelven ayuda internacional, humanitaria, porque qué pesar, esos niños tan pobres, tan desnutridos, pero no entienden que la explotación y el abuso y los contratos leoninos de estas grandes corporaciones son parte del problema. Entonces, Reyes Mate es claro en eso. Por otro lado, Reyes Mate es un gran crítico de las teorías de la justicia universalistas, pensar en Rawls y en Habermas. Por ejemplo, a Rawls le dice como, vea, esa idea de justicia, el velo de la ignorancia, es una injusticia además, es una justicia además in memoria, porque se le dice como al individuo, vea, olvide todo, usted asuma y piense que sería lo mejor de manera imparcial, pero Reyes Mate dice, pues lamentablemente el individuo no puede olvidar todo, el individuo es historia, o sea, ya la sociedad está y no podemos pensar en términos ideales, sino que hay que pensar desde el caso concreto. Y con el caso de Habermas dice, vea, ese tema de la teoría de la acción comunicativa es solamente un procedimiento, o sea, apelar al discurso y al diálogo y a los argumentos como una posibilidad de construcción de justicia es solamente un procedimiento y eso no responde o no obedece a la cosa misma. Y si tuviéramos que pensar entonces en una teoría de la justicia y tuviéramos que ir a la cosa misma, tendríamos que decir que la injusticia es la base sobre la cual nosotros tenemos que pensar la justicia. Es decir, es más fácil responder qué es injusto porque la injusticia la reconocemos y entonces es más fácil pensar en una justicia concreta para cada acto de injusticia que tratar de dilucidar o demostrar o de construir una gran teoría totalizante de la justicia, porque esto no es posible. Y eso además es parte del problema, porque en las construcciones abstractas, y en este caso en una teoría de la justicia como la que hace Rawls, el hombre concreto es olvidado. El hombre concreto es olvidado en nombre del hombre genérico. Entonces, claro, la humanidad, pero la humanidad aplasta al sufrimiento específico, al hombre concreto. Entonces Reyes Mate dice, vea, yo más que atreverme a hablar de una teoría de la justicia, lo que creo es que hay que pensar la justicia en términos de la injusticia, respondiendo a la injusticia concreta, ¿cierto? Y eso ya supone un reto enorme para nosotros, porque claro, hay que responder, o sea, una cosa es la injusticia de las madres de mayo, otra cosa es la injusticia de las madres de los falsos positivos en Colombia, pero otra cosa es la injusticia de los sin techo, de los sin tierra, entonces hay que responder esas injusticias concretas, que decir que la justicia es que todo mundo tenga casa, carro, beca y todo lo demás, porque hay gente que dice, no, yo quiero es verdad.
Yo ya tengo mi casa, a mí lo que me interesa es que me digan la verdad y que me reparen hermenéuticamente. Por eso es más fácil pensar la justicia desde la injusticia, diría Reyes Mate. Bueno, gracias Diego por toda la presentación. También coincido que es muy clara y ayuda como a ordenar muchos elementos como para conocer más a Reyes Mate. Y me quedé dando vueltas y pensando en varias cosas en torno a los elementos que, por ejemplo, Teodor Adorno hace referencia en La educación después de Auschwitz. Precisamente él habla de la barbarie como lo inenarrable, es decir, bueno, con qué lenguaje finalmente vamos a poder hacer referencia a esto, como para poder pensarlo, o si es posible pensarlo. Y claro, y ahí toca algo bien interesante porque de alguna manera da cuenta de esta dificultad que tenemos de construir mundo con otros elementos, más allá de la cuestión como grueso, no sé cómo llamarlo, como una suerte de capitalismo cognitivo, por decirlo así, eh, en los que se construye mundo y se construye mundo con ciertas jerarquías, con ciertas como formas de organización, eh, etcétera. Entonces, eh, bueno, me acordaba de esa obra porque yo creo que tiene harto como impacto en lo que indicabas principalmente del recorrido de Reyes Mate, eh, y en torno sobre todo a este tema que aparecía como el tema del sufrimiento y principalmente el de la indiferencia. O sea, él decía que precisamente una de las cosas que lleva al totalitarismo y a la barbarie es la indiferencia. Es decir, y de alguna manera el, el modelo, él lo hace alusión desde el Holocausto y la bomba atómica, que de alguna manera pone de manifiesto, pone en escena como un procedimiento aparentemente normal dentro de este mundo, por decirlo así. Entonces ahí viene la naturalización de la violencia y de formas de violencia, y bueno, en ello un montón de consecuencias que ahí, bueno, aportarán que, claro, la educación tendrá algo que decir al respecto. Pero lo que pensaba también a propósito de esto, Y cerrá la puerta, por favor. y sobre todo de esta muy buena frase también Porque viene mucho frío, así que corre más. mencionabas del prestigio que tiene la violencia, ¿Me estás hablando? es que pareciera que cuando hablamos todavía de la lógica del progreso, Sudo pareciera que la bastante. lógica del progreso todavía no ha podido ser como erosionada. Por ejemplo, cuando hablamos del progreso, la construcción de mundo versus la reparación, pareciera que estamos hablando en niveles completamente distintos. Y reparábamos muchas veces o buscamos generar espacios de justicia material a los individuos, a partir de las distintas como fragmentaciones y exclusiones que ha tenido la sociedad. Y uno lo puede ver, por ejemplo, incluso en grupos denominados o vinculados a minorías históricamente o no reconocidos, que en sus formas de comunidad o en sus formas de agrupación igualmente se fragmentan por cuestiones que son discursivas, de cómo encienden ciertas cosas, de cómo abordan ciertos conceptos lingüísticamente, se van fragmentando, y en cierto modo también se van rompiendo, y rompen algo muy como quizás fundamental, que es precisamente poder proteger, por ejemplo, efectivamente a una víctima. Y yo creo que eso también es un giro o es una lógica que responde a lo que mencionaba Maru también, que tiene que ver con esta lógica también patriarcal en el funcionamiento de cómo nosotros entendemos y comprendemos la articulación humana. Eso como por una parte, o sea, ahora, lo que me parece es que en estas dinámicas que se dan, pareciera que está siempre impertérrita, por decirlo así, la lógica del progreso, como que es una lógica que no se toca. Es decir, esto
el mundo avanza, pasa, esta frase que mencionabas de Hegel, que claro, exactamente, este entendimiento de, de, de que tenemos que de alguna manera dejar en el camino cosas para seguir avanzando, como que esa lógica no se toca, no se transgrede. Y eso yo lo encuentro como, bueno, bien perturbador como al momento de mirarlo y analizarlo, porque claro, pareciera que nosotros nos quedamos discutiendo en una lógica que busca rescatar la condición humana o de volver a posicionar quizás una cuestión vinculada a los humanismos, al derecho, a la justicia social, y que por supuesto es muy necesario, si no, no se dice. Pero sin embargo, pareciera que esta lógica del progreso termina siempre siendo intocable. Y ahí yo me pregunto, claro, cómo desde como agentes sociales, como estamos trabajando, por decirlo así, en niveles distintos, pareciera que siempre estamos en este nivel discutiendo, pero la lógica finalmente del progreso, esta lógica técnica, científica, de arrastre, de avasallar, en cierto modo, no se detiene. No lo hace, no lo hace. Y ese es el problema. Es que me ponen a pensar mucho, pero vea, lo primero, como dirían los adictos, es para uno tratar la adicción, lo primero es reconocerla, ¿cierto? Entonces, la lucha de Reyes Mate es una lucha epistémica por mostrar que el problema mismo está en la cultura y en la manera como nosotros pensamos. Ya ese es un primer paso. Acto seguido muestra que parte del problema además se fundamenta en la supremacía del yo. Y esto me parece además muy acertado en lo que dices, Ricardo, porque claro, muchas veces queremos ayudar y cuando estamos en un espacio de discusión es como que queremos imponernos con nuestro conocimiento, con eso, y no escuchamos al otro. Entonces, una manera de romper eso es, pues justamente, venga, hay que tender un puente con el otro, porque si no tendemos ese puente, pues nosotros ya somos parte del problema. O sea, si nosotros llegamos a un espacio como este y no nos escuchamos, sino que tratamos de imponernos, ya, o sea, es que ya somos el problema. Tendríamos que darle la voz al otro, escuchar al otro, tratar de tender ese puente para poder empezar a interrumpir esa lógica, ¿cierto? Porque si no, claramente lo que hacemos nosotros es reproducirla. Que es que estamos hablando de que el progreso está mal. Sí, pero fíjate, estamos reproduciendo eso. O sea, tú lo estás hablando, pero además lo estás poniendo en práctica. Entonces, el problema eres tú, ¿cierto? Pues, o el problema soy yo. Y cierro con esto y es, claro, tenemos la obligación de anteponer el progreso moral al progreso material. Es decir, mostrar que ese progreso no es progreso, es barbarie. O sea, ese progreso es barbarie. Y es barbarie porque es que ¿dónde estamos nosotros en términos del desarrollo moral? ¿Dónde ha quedado eso? Y eso, además, Reyes Mate bebe mucho de las fuentes judías. Eso lo plantea, que además no es una novedad de Reyes Mate, es una novedad de Moses Mendelssohn, que muestra que progreso moral es diferente a progreso material. Y nosotros hemos abandonado la búsqueda del progreso moral. Y ahí, entonces, ¿cómo empezar a romper eso? Listo, no solamente es abandonando la supremacía del yo, sino reivindicando o buscando el progreso moral, en principio en nosotros mismos, ¿cierto? Interrumpiéndonos nosotros mismos, interpelándonos nosotros mismos y luego procurando construir relaciones más genuinas, las llamo yo, entre las personas que nos rodean, pues, interrumpiendo esa lógica. Es la única, o sea, es como un proceso bottom-up, de abajo hacia arriba. O sea, no podemos pretender que esto venga de arriba hacia abajo. Esto se construye desde abajo y probablemente ni lo veamos nosotros. Y aún así nosotros somos la resistencia y aún así es nuestra conciencia, es nuestra espiritualidad, es la apuesta de vida, porque no podemos, después de que vemos lo que vemos, no podemos ser indiferentes a esto, ¿cierto? No podemos reproducir esto.
Muchas gracias, Diego. Con mucho gusto. Gracias, Diego. Lo mío viene por otro lado. Me hizo acordar los 4 valores que nombraste. Yo estoy en una escuela de intuición, que nada que ver, pero también habla de esos 4 valores y empezar a cambiar uno, ¿no? Y empezar uno a hacerse responsable de nuestros propios actos. Entonces, ser consciente de nuestros actos y empezar con pequeños cambios. Entonces, si uno a lo largo simboliza el mundo, tiene que ver con la universalidad o si cada uno de los cambios es como que va cambiando el mundo, no muy de a poco, obviamente, ¿no? Y haciéndose responsable y cargo de cada cosa. Y tiene que ver con esto que vos decías de ver al otro, de escuchar al otro, de la ayuda al otro, pero también primero empezando por uno mismo. Así que está bueno. Lo que nombraste, yo sé de la parte de educación y la verdad que, bueno, por lo que te escucho veo que el cambio educativo es mundial y en todos lados está pasando lo mismo. Así que te agradezco, sí, sabíamos, y esto de los valores emocionales, esto de la educación emocional es todo una mentira, pura mentira. Espejitos de colores que quieren vender ahora una nueva versión de... Así que bueno, te agradezco. Total. Sí. No, es con mucho gusto. Aparte es como que yo digo, nos pasa también acá, te estresa el sistema y después te venden el curso no te estreses. Vos, docente, no tenés por qué estresarte. Vos decís, si vos mismo me estás estresando porque sos un sistema perverso, entonces no me estreses vos, no voy a tener que hacer el curso. ¿Entendés? Como que es total. Todo antilógico. No, y yo hay veces pienso, o sea, es la sociedad, o sea, todos vivimos mal, pero todos como que seguimos echándole combustible a una sociedad que nos trata mal, que nos maltrata, y todos tenemos malas vidas, pues no podemos hacer las cosas que queremos, pero aún así seguimos engranando como en el engranaje y echándole aceitico para que funcione, y basta detenerse, pues está bien detenerse, hacer estas reflexiones y promoverlas además. En algún momento tendremos que parar, pues. Benjamin, a propósito de Benjamin decías que lo que hay que hacer ante la locomotora del progreso es activar el freno de emergencia. O sea, eso es lo que necesitamos hacer en este momento, como detengámonos a cada momentico a ver, porque si no nos vamos a joder más. Nos estamos estrellando más que progresando. Total. Tenés el micrófono cerrado. Ahora. No, lo tiene abierto, pero no se le escucha. Hacé tu magia, entra por el celu como hiciste la vez pasada. Yo te doy un margen porque le quiero hacer una pregunta. Ya estamos en el meridiano de la hora de charla. Epistémicamente, ¿en dónde identifica Reyes Mate? Porque para mí el gran problema es pensar dicotómicamente y que sean circuitos cerrados. Sin embargo, el neoliberalismo, como sabe, que por ejemplo, ¿no? Ahí lo ubica Espósito en el capitalismo más que el neoliberalismo. Lo que pasa es que el neoliberalismo es lo que nos toca más ahora en esa forma, pero es más de lo mismo. Es como si tomara ese circuito cerrado y a la vez le pusiera mucha detergente, entonces se disolviera aún más el sentido y el significado y entremos en una entropía abismal, ¿no? Que creo que es lo que nos pasa a todos. Por eso también promuevo estas charlas regionales para que veamos que el problema no es ni Argentina, no es Chile, o sea, los muñecos están con diferentes caras, pero somos los mismos muñecos que nosotros estamos avalando y alimentando, ¿no? De alimentar el discurso. Me gustó mucho esto de como esta parte activa y la parte pasiva, ¿no? O sea, por los dos lados la estamos. Entonces, ¿en dónde identifica? Porque yo, por ejemplo, la lógica hegeliana, ¿no? Que está tan metida en todas partes, porque en todas partes aparece de alguna manera el circuito cerrado, que incluso es vencedores y vencidos. ¿En dónde identifica él? Porque creo que es ahí a donde hay que entrar. Yo busco caballitos de Troya, ¿viste? A donde se pueda entrar y desde las tripas ir cambiando algunas cuestiones. Levanta la mano, Mati.
Sí, antes estaba la compañera que Sí, quería pero decir. está intentando ver cómo hace. Entonces, mientras que está con el tema Bien. tecnológico, yo después No, yo sale. quería decir dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que hablar de barbarie, ¿no? Para identificar a quienes impulsan esta lógica de guerra, ¿no? O impulsamos, si aceptamos, nos hacemos cargo que somos reproductores de eso. Sin la genización, claro. Es problemático, claro, pero justamente por eso es problemático, porque mira, a mí me resonaba mucho, nosotros acá, Diego, en la Argentina, bueno, y en Chile también, porque Sarmiento también estuvo en Chile, tenemos un pensador que seguramente vos habrás, no sé si lo conocés o si lo has leído, Domingo Faustino Sarmiento, que fue un político, un intelectual, fue uno de los grandes organizadores del sistema educativo argentino, ni más ni menos. Fue presidente de la Nación y escribió muchas cosas. Y uno de los ensayos más importantes que escribió, criticando al mundo indígena, criollo, negro, al caudillismo, a la cultura popular, se llama Facundo, Civilización y Barbarie. Bueno, Facundo Quiroga era un caudillo de la Argentina, no importa eso. Pero digo, la idea de, él tomó el concepto de barbarie a la manera en que lo tomaban los griegos y los romanos. Él decía, el bárbaro es el extranjero, es inferior a nosotros, pero además es un cuerpo extraño, y nosotros somos la civilización, somos los ciudadanos, porque lo que planteaba era decir, bueno, los criollos y los nativos de nuestra América en realidad son bárbaros. Nosotros queremos construir una nueva nación tomando como modelo Inglaterra y Francia. Y para eso tenemos que deshacernos de la barbarie. A través del sistema educativo, ¿no? Civilizándolos, y el que no encaja dentro de ese molde lo exterminamos a través de la guerra. Ese es más o menos el planteo, no solo de Sarmiento, sino de varios de sus contemporáneos. Pero ¿qué pasa? Digo, si vos, acá está usado evidentemente desde otro lugar, ¿no? Es decir, el bárbaro es el que impone la lógica de la guerra. Pero si hacemos un juego de ideas con esto que decía Sarmiento y que decían los clásicos, de que el bárbaro es un extraño, sería como hacer lo que planteaba Maru recién, ajenizar, decir, che, no, el bárbaro es un otro que no tiene nada que ver con nosotros. Es uno malo que está ahí afuera, que es un violento, que es un atrasado, que es esto, que es lo otro, y acá estamos nosotros. Y ahí de alguna manera, al hacer esa distinción entre el bárbaro y el no bárbaro, estamos de vuelta planteando un pensamiento dicotómico donde pasa lo que vos decías al principio, el pensamiento humano tiende a focalizarse en una cosa y a descartar otra, ¿no? O a la otra ponerla en un segundo plano. Eso como una cuestión, digo, creo que eso es lo más complejo de todo, poder salir de esa lógica dicotómica. Digo, es fácil enunciarlo, digo, pero después en el cotidiano, cuando volvemos al cotidiano, caemos una y otra vez en ella. Y por otro lado, perdón que ya termino. Y por otro lado, digo, cuando la víctima se predispone a interpelar al victimario y a reclamar justicia, o a crear, o a producir, tomando esto que vos traías recién, nuevas lógicas de relación social, yo creo que está dando un paso gigante y está saliendo del lugar de víctima. Digo, porque la víctima sola sufre, digo, pero si se queda en el lugar de víctima, está en un lugar meramente pasivo de sufrimiento y no logra transformar la realidad, o no logra salir de esa facticidad para pasar al plano de la realidad en los términos que vos traías del autor, ¿no? Que la realidad es algo más abarcativo que la facticidad, ¿no? O algo más profundo, o algo más con potencialidades de transformación. Entonces, para decirlo concretamente, la víctima no lucha. Si se pone a luchar y a transformar la realidad, sale del plano de víctima, ¿no? Por más que haya sufrido violencia. La pura víctima me parece que está como encapsulada en su sufrimiento y no logra transformar la realidad. No sé si qué te parece esto. Bueno, vean, como yo lo veo, yo no noto en Reyes Mate, o sea, él
se apela al dualismo víctima-victimario, pues para mostrar que existe una fractura social, de que esa fractura es un problema, porque a lo que estamos convocados como especie sería a la unidad y a la convivencia, y que mientras exista esta separación, pues porque lo que hace es como un análisis, digamos, del mundo, que el mundo está dividido entre vencedores de la historia, y por lo tanto victimarios, si se quiere, y vencidos de la historia, por lo tanto víctimas, porque unos heredan las dichas y otros heredan las desdichas. Ahora, la salida para esto, y para lo que yo lo veo de esta manera, la salida de esta dicotomía es una razón que él denomina la razón anatmética o la razón del sufrimiento, ¿cierto? Y esto es, la base de todo pensamiento tiene que ser el sufrimiento, ¿cierto? Y evitar, por supuesto, el sufrimiento. La víctima es una categoría que utiliza Reyes Mate para mostrar la existencia del sufrimiento en el mundo. Este sufrimiento no tiene tanto que ver, o no tiene solamente que ver con un sufrimiento concreto de una víctima, sino con el sufrimiento como una condición o como algo inherente a la sociedad, ¿cierto? O sea, hay víctimas de todo tipo, de todos los colores, sabores, olores, porque existe una lógica que produce víctimas en diferentes escenarios, y lo que agrupa o lo que nos permite entender esa categoría de víctima es: existe sufrimiento. Y a lo que deberíamos estar convocados en el mundo es a que no exista sufrimiento, ¿cierto? Si se quiere, esto es como un tipo de utopía, de política mesiánica, ¿cierto? De hecho, Reyes Mate habla de una política mesiánica. Y entonces esto, claro, es, como yo lo veo, oxigenar categorías que, como dije, son como obsoletas o que nos limitan el pensamiento, para tratar de oxigenar esta lógica. Entonces, volviendo a lo que planteabas de Sarmiento con la figura del bárbaro, que además es una figura, yo creo que milenaria, porque los griegos ya hablaban de los bárbaros, ¿cierto? O sea, siempre el otro es un bárbaro. Ahí es donde entra eso que Reyes Mate habla también de una ética compasiva, y es de reconocer al otro y responder al otro, no solamente con dichos, sino con hechos, ¿cierto? O sea, esto, como yo lo veo a título personal, lo que hace es ponernos como cuestionarnos la existencia misma de nosotros, porque nos deja como mal parados por donde uno lo mire, y es como, o sea, soy culpable, yo estoy permitiendo esto, yo cómo interrumpo esto. Entonces, por eso él dice, lo impensable es lo que da que pensar. O sea, cuando nosotros nos ponemos en estas discusiones y reconocemos la magnitud del problema, aquí es donde podemos habilitar pensamiento, ¿cierto? Y empezar a construir y empezar a pensar y cómo salimos de este problema, porque el problema lo tenemos todos. Ahora, claramente no tenemos una solución, porque si la existiera ya probablemente habríamos salido, pero entonces hay que empezar a pensar, ¿cierto? Lo impensable es lo que nos permite o lo que habilita el pensamiento. Es como una de las grandes consignas que tiene Reyes Mate, y es pensar desde lo impensable, que eso es algo que, digamos, de lo que no nos hemos ocupado sistemáticamente. Luego, no tengo respuesta. ¿Están aquí? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Buenísimo. Perdón. Bueno, pensando, como decía Diego, muchas gracias Diego por la claridad que nos aporta. Pensando, muy desde mi formación, pensaba en de qué manera poder extraer una estrategia del dispositivo clínico psicoanalítico, que es la pregunta por la implicancia, y adecuarla para poder instalarla en lo vincular, en el cercano, en el otro que tenemos al lado. La pregunta por la implicancia en términos freudianos es: ¿cuál es tu participación en el caos del que te quejas? Bueno, no decirlo así tan freudianamente, pero si la lógica es patriarcal
y de progreso, todos de alguna forma somos víctimas y victimarias en tanto producimos y reproducimos. ¿De qué manera poder pensar esa pregunta para que en la charla en la fila del almacén, a la hora que vamos a comprar el pan, podamos charlarla con la vecina, vio la persona que está durmiendo ahí, y poder instalar esa pregunta? Más que una respuesta, porque desde el dispositivo que yo ejerzo, digamos, en mi profesión, los saberes obstruyen. Acá no hay saberes. Se saca el sujeto supuesto saber, se corre siempre de ese lugar y se instala siempre la pregunta que problematice para que la persona pueda ser consciente de su participación en aquello que le rodea. Digo, pensar esa pregunta, eso es lo que se me ocurrió ahora mientras te escuchaba, Diego. No, yo, Ya, digamos, la no puedo, pregunta. no Vamos. puedo estar más de acuerdo. Yo creo que Buenísimo. incluso tú me la respondes la pregunta que me haces y es, yo creo que se trata justamente de eso, tratar de convocar a la pregunta, como es que en la lógica de Reyes Mate siempre está presente el cuestionar, ¿cierto? El interpelar, el tocar, el que nos afecte, el tratar de generar esa sensibilidad del sufrimiento, ¿cierto? Yo, no sé, es que es como, voy al campo de la educación. Gadamer decía algo como esto, la formación no conoce objetos exteriores, ¿cierto? O sea, uno está dando una clase y a todos nos llega el conocimiento de formas diferentes. Por más de que uno esté dando la clase, cada quien lo captura a su manera. O sea, cómo despertar esas sensibilidades es como una pregunta por lo concreto. Cada quien tiene una manera de despertar la sensibilidad. Hay preguntas que a uno no lo tocan y hay otras que a uno lo tocan, ¿cierto? Y ese es el reto de la educación, ¿cierto? Ese es el reto de convencer, si se quiere incluso hacer política. O sea, acá en Colombia acabamos de pasar unas elecciones y habían dos candidatos y entonces uno era como tratando de persuadir al otro, pero por más de que uno le diera 10.000 argumentos, el otro decía, no, yo no creo, yo igual estoy con este otro candidato y trataba de volver la pelota. Yo creo que es como el problema político mismo. Y a mí, digamos, eso me cuestiona mucho porque entonces, y el otro, ¿por qué no ve lo que yo veo? Y entonces uno entiende cuando está en educación que es que todos tenemos maneras muy diferentes como de procesar, de acercarnos a la cosa. Uno hace esfuerzos, pero eso no, hay algo que escapa a nosotros y ya pasa por la voluntad del otro. ¿Cierto? Entonces hay que partir, o por lo menos yo lo hago, como que parto de esa limitación y es, yo no, o sea, es que simplemente no está en mi esfera, no está en mi esfera como de alcance, uno trata y es recursivo, pero no hay una respuesta única, o sea, no sabría cómo, porque es como conocer la persona concreta, tener los elementos de a ella qué lo motiva, qué lo mueve, qué la inspira, cómo me puedo yo acercar para persuadirla, porque si parto de que es que yo sé y tengo que llegar a iluminarla, ya estoy cometiendo un error. O sea, es lo mismo que pasa en una aula de clases, yo tengo que conocer el contexto para tratar de ver cómo engancho a los chicos, cómo me gano a la audiencia, a los estudiantes, porque si no, o sea, simplemente es una desconexión, por más de que uno sepa o crea saber. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, esto de partir del sufrimiento a mí me suena muy teológico de las religiones. Claro, Como si que él tiene la no se formación viene teológica. Claro, por eso yo no estoy de acuerdo con eso. Perdón, no, no creo que... Es como que siento, y también con lo de los excluidos, la otra vez que estábamos viendo los actos, no existe el excluido, porque para mí están todos en el mismo lugar, todos pertenecen al mismo universo. ¿Entendés? Creo que el sistema de excluido, inclusión, exclusión, es parte de la misma lógica capitalista o de la modernidad, ¿entendés? Como que es una categoría inventada para sostener lo mismo. No sé. Perdón. No sé, Es es otra que, dicotomía inventada para más de lo mismo. claro, pero Sistema al final, binario, inclusión, exclusión. pero al final no podemos negar, o sea, a pesar de que es una dicotomía tradicional, no podemos negar que en la sociedad se presenta, es decir,
hay quienes tienen el pan y quienes no tienen el pan, ¿cierto? Algunos les pesa más, o sea, algunos están siendo más excluidos. Y por eso, dice él, hay que responder a la injusticia concreta, ¿cierto? No tratar de totalizar como todo, hacer una construcción abstracta de lo que sería la justicia, sino pensar en la situación particular, concreta del que sufre, ¿cierto? Porque todos sufrimos de diferente manera. Y hacer justicia es interrumpir el sufrimiento, pero lo complejo es que el sufrimiento se presenta de millones de maneras y ahí hay un reto, ¿cierto? Pero, digamos, me quedo con esto, no se puede negar que existen brechas en nuestra sociedad, que hay personas que sufren más que otras y que hay que responder a las diferentes formas de sufrimiento. ¿Puedo pedir una chapa y así cerramos? ¿Puedo? Sí, claro. Perdón, yo Eh, recién escribí en el chat, sí, me tengo que ir, gente. Discúlpenme, perfecto. pero me tengo que ir. Diego, muchísimas gracias Con mucho por el gusto. aporte, ¿eh? Un gustazo. Espero que nos Igual. encontremos en otro momento. Chao, Hasta pronto. Mati, Chao, gracias. cuídate. Un punto de partida que vos, yo puedo preguntar esto porque lo tengo un poquito claro de las charlas que tengo con Diego. Partís de la formación y de la formabilidad en la educación. ¿Podés dar como una definición de un poco de por qué vos elegiste, por qué te posicionas ahí? Eh, Algo comentaste que es de la antropología de la educación, pero bueno, como para también cuando se escuche, se valore desde dónde estás hablando y a dónde estás, ¿no? Apuntando. Perfecto, listo. Entonces, formación y formabilidad son dos conceptos propios de la pedagogía. La formación alude a un devenir constante del hombre. Lo que hace la formación es mostrar la apertura que tenemos nosotros. Siguiendo a Kant, el hombre es lo que la educación lo hace ser, ¿cierto? Y eso nos remite al segundo concepto, que es el concepto de formabilidad. El concepto de formabilidad remite a que el ser humano es un ser carente de esencia. ¿Qué sabemos del ser humano? Que no sabemos nada. O sea, el ser humano en un salón de clases, nosotros damos las clases y un estudiante puede ser muy bueno, formarse moralmente, ser una buena persona, y otra persona ser todo lo opuesto, ¿cierto? A pesar de que recibe la misma educación en el mismo colegio, con los mismos profesores, etcétera, etcétera. Entonces, la formabilidad simplemente remite a esa apertura, a esa no esencia en el hombre, en el ser humano, y es, el ser humano puede ser sujeto de perfectibilidad, de darse forma, no sabemos cómo se da forma, o sea, es como lo que hablaba ahorita, es la incertidumbre por medio, ¿cierto? No tenemos una esencia, nosotros no somos seres buenos por naturaleza, pero tampoco somos seres malos por naturaleza, somos seres abiertos y la forma que nosotros nos damos es producto del trabajo que nosotros nos damos a nosotros mismos, es decir, es producto de nuestras acciones, de nuestra voluntad de formarnos. Hoy estamos nosotros 5 o 6 acá reunidos, hay otros que están jugando play. Son decisiones de vida y eso nos forma a nosotros de una manera y a ellos de otra manera. En cualquier caso, todos nos estamos formando todo el tiempo por influjos externos e internos. ¿Y por qué desechaste otra postura? ¿Cuál? Por ejemplo, hablar no de formabilidad, sino educabilidad o de la pedagogía más raza. Listo. Para nosotros acá en Colombia, educabilidad, como viene del alemán Bildungskeit, es una mala traducción porque la formación, que es la Bildung, entonces si yo traduzco Bildungskeit como educabilidad, lo que estoy tratando de la llevo al campo de la educación y la educación es entendida como una transmisión de conocimientos entre una generación vieja y una joven, ¿cierto? La formación, por el contrario, es entendida como ese devenir, como como la autorrealización, como la emancipación del hombre y en consecuencia la formabilidad es más propicia, la traducción de Bildungskeit es más propicia como formabilidad porque remite a esa apertura
que como educabilidad que la circunscribe dentro de un sistema educativo de transmisión de conocimiento, o sea, solamente el elemento adaptativo o conservador. Y la formación, por el contrario, es más, por supuesto, tiene un elemento conservador, pero también tiene un elemento emancipador, ¿cierto? Por eso la diferencia. Bueno, no sé si alguien más tiene... Bueno, hay varias cosas de todo esto. Escuchamos, me encanta el discurso de colombiano. O sea, la forma que tienen académica los colombianos es... Primero tienen una cuestión de oratoria muy particular. El acento a mí me encanta, porque creo que usan un español muy bonito, muy, muy bonito, mucho menos contaminado que el argentino. La construcción discursiva que tienen es una patada en la quijada, porque te responden y para entrarle hay que entrarle con un cuchillo entre los dientes, porque es por donde le hago una mueca, porque es como un constructo muy, muy interesante. Y después esto de qué pasa en Colombia, ¿no? Que no pasa, nos está pasando como nos pasa a todos, ¿no? O sea, ni siquiera en Colombia. Así que bueno, con todo esto yo agradecidísima por los tiempos de todos. Diego, mil gracias. Tenía muchas ganas que pasara esto. Y lo logramos, y lo logramos. Así que Es con bueno, mucho gusto. bueno. Espero les haya gustado y bueno, no, siempre en abierta comunicación, como dicen los correos electrónicos.